Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 14. Así dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informándome sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor para que procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Sí, tomen asiento, por favor. Quizás ya esta historia ustedes ya la conozcan, ¿verdad? O ya la han escuchado en referente al censo, ¿verdad? Aquí pues, el tema sería: cuidado con tus debilidades, sería el tema. Entonces, en el contexto, este fue el capítulo 21, en el contexto del capítulo 20 nos habla que el pueblo de Israel había tenido muchas batallas y habían acabado con los gigantes hermanos de Goliat, que eran gigantes de 6 dedos. Entonces Dios les había ayudado en todas las batallas, que por cierto no habían perdido ninguna. Entonces, aún a pesar de todo eso, de todas las batallas que David nunca perdió, cometió un pecado muy grande, ¿verdad? ¿Y cuál fue el pecado? Dice: el mayor pecado de David no fue caer en adulterio con Betsabé,
ni fue mandar a Urías a la muerte para encubrir sus pecados con Betsabé. El mayor pecado de David fue el censo, porque el propósito del censo era saber si contaba con las fuerzas suficientes en su ejército para enfrentar a sus enemigos. Dejó de confiar en el Señor para confiar en su ejército, y ese fue el mayor conflicto en su vida personal, ¿verdad? Aquí hay batallas que comenzamos a dar en nuestra vida con la dirección de Dios en lo que hacemos. Esas batallas solo las puedes ver la victoria en ellas si terminamos con Dios dando la victoria sobre ellas. Entonces, aquí dice, no comiences una guerra y tú quieras sustituir a Dios en medio de la batalla, porque el desastre sería muy grande. Entonces, el rey David, a pesar de que Dios siempre lo había ayudado y no había perdido ninguna batalla, aún así no lo tomó en cuenta Dios, lo hizo a un lado y puso su confianza en su ejército. Y él quería saber con cuántas personas contaba para pelear. Y aquí nos habla que fueron 1.570.000 hombres que tenía para pelear. Era una cantidad grande. Y qué triste siendo él un hombre con presencia de Dios, que sacaba el arca y danzaba, que estaba en comunión con Dios, mas sin embargo hizo ese censo con una mala intención delante de Dios, no confiar en Dios. Si Dios le había dado todas las victorias anteriores, no sé, como que el censo salía sobrando. El censo fue un problema muy grave para David, porque Dios se enojó de gran manera. Entonces, a pesar de que David fue un hombre que su mayor virtud era su comunión con Dios, era su confianza absoluta en la dirección de Dios para su vida, mas sin embargo, pero el punto de mayor declive en su vida, donde Dios trató con más severidad su vida personal, fue cuando intentó contar el ejército de Israel, porque dejó de confiar en Dios para contar en su ejército, como lo decía ahorita. Entonces, el propósito del censo no era para saber quiénes iban a ir a la batalla, era para saber si contaba con el número de personas suficientes para enfrentar al enemigo. Joab intentó advertirle de parte de Dios, dándole una advertencia que lo que iba a hacer estaba mal delante de Dios. Entonces siempre Dios nos da una oportunidad a través de una advertencia para tratar de rectificar. Dios nos habla constantemente a nosotros a través de su palabra, mostrando lo que es bueno y lo que es malo. Joab, que era su brazo derecho, intentó convencerlo que no tenía caso que hiciera el censo, mas sin embargo no le hizo caso. Dios utilizó a Joab para que le diera una advertencia de que lo que estaba haciendo no estaba bien, mas sin embargo, como dice la Biblia, que pudo más la decisión del rey que lo que Joab le había dicho, ¿verdad? Entonces, a pesar de que David era un hombre de Dios y que tenía su confianza absoluta en Dios y que vivía en la presencia de Dios, tuvo un momento de debilidad y de declive que dejó momentáneamente de confiar en Dios. Si eso le pasó a David, ¿qué nos pueda pasar a nosotros? Aquí dice, ¿sabes cuántos errores cometemos en nuestra vida porque pesa más nuestra decisión personal
que la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Entonces, es ahí donde comienza el gran conflicto en nosotros, cuando dejamos de oír la voz de Dios en nuestras vidas, cuando la presencia de Dios no está en medio de nuestras vidas. Empezamos a menguar, a declinar, y lo que Dios nos dice no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Aquí la prueba es que cada que venimos aquí, Dios nos está hablando a través de su palabra, día con día, en la escuela dominical, en las reflexiones, en las predicaciones del domingo, a todas horas que tenemos aquí el culto, Dios está hablando constantemente, ¿verdad? Entonces, y a veces no ponemos cuidado, en lo que se está escuchando. Aquí dice, ningún ejército a tu lado es suficiente si no te mueves en la presencia de Dios en tu vida. Las batallas que en un día te sirvieron y que te dieron prestigio a tu vida, seremos avergonzados con los enemigos más débiles a nuestro alrededor. Entonces, las batallas que se puedan perder es por culpa de uno, porque ya la batalla es de Dios. Entonces, si la batalla es de Dios, no nos queda otra más que confiar, aunque se vean las cosas difíciles. Hay cosas que no se pueden hacer porque aparentemente la lógica no te dice que tú puedas superar esa pelea, pero la pelea no es de nosotros, la pelea es de Dios. Nomás nosotros obedecer y estar en oración y en comunión con Él para que esas peleas se puedan ganar delante de Dios. Entonces, hay personas que por mucho tiempo ves que guardan su santidad y el temor de Dios en sus vidas, y luego los ves caer en pecados al descuidarse y poner la mirada en el hombre. ¿Qué fue lo que le pasó a David? ¿Verdad? David, en un momento de flaqueza y de declive, tomó en cuenta más a sus cuestiones personales, como censar el ejército que tenía. Entonces ahí a Dios ya lo puso en segundo lugar y puso en primer lugar sus cosas personales, que era el ejército, y eso a Dios le molestó. Entonces aquí siempre Dios debe tomar el primer lugar en nuestras vidas. Momentáneamente el rey David, de haber puesto siempre a Dios en primer lugar, en ese censo lo puso en segundo lugar, y ahí no salieron bien las cosas. Y Joab fue y le dijo que era un pecado grave lo que iba a hacer el censo, pero no le hizo caso. No. ¿Pero por qué? Porque si empezamos a leer el primer versículo, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea que el diablo sabía de antemano que ese censo estaba en contra de Dios. Ese censo estaba en contra de Dios. Entonces, hay pensamientos que vienen a nuestra vida y a veces los pone el diablo para desviarte de la voluntad de Dios. Así podemos ir muy bien, estar bien, ¿verdad? Estar dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Estar dentro de la presencia de Dios, estar orando y estar haciendo todo bien, pero el diablo no descansa y viene y te puede poner un mal pensamiento que te puede cambiar tu vida de manera drástica, como le cambió a David, ¿verdad? Entonces, como a muchos nos puede pasar de que han dejado el camino,
y cambiando inclusive hasta de denominación y de iglesias y de todo, porque se les hace muy duro ajustarse a lo que Dios dice, a la apostasía. Vienen las luchas, las pruebas, y se decepcionan de que tenían un concepto de que siempre iba a todo estar bien y no tan impuestos a pelear una batalla. Aunque la batalla no es de uno, pero tú tienes que ir al frente, tienes que dar la cara, aunque uno no vaya a pelear, pero tiene uno que dar la cara. Entonces, como en el caso de David, dice, los enemigos que algún día cayeron a nuestros pies por la unción en nuestra vida, hoy toman nuestras vidas y nos avergüenzan, nos desprestigian, y qué triste es ver al ungido de Dios cayendo de esta manera. Como David, del mismo modo nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? No podemos confiarnos. David se puso delante de Dios y Dios le dijo, has actuado locamente en tu vida y ya la espada ha sido desenvainada para traer juicio sobre tu vida. Dios le dijo que ya, pues que lo iba a castigar porque ya tenía él planeado castigarlo, ¿verdad? Entonces, a veces el temor de Dios llega tarde a nuestra vida y lo que llega es el castigo de Dios. Dios nos está esperando una y otra vez, dando la advertencia de que quizás lo que estamos haciendo está mal, mas sin embargo dejamos pasar el tiempo hasta que ya Dios decide tomar una decisión de castigarnos. Pero ese castigo no viene de manera arbitraria, siempre te manda a llamar a ver si uno reacciona como Joab, que le dijo a David que esa idea no era buena, mas sin embargo no lo quiso entender, ¿verdad? Entonces, cuando ya el vidente le dice que lo iba a castigar Dios, dice que David decidió ponerse en manos de Dios para su corrección, confiando en su misericordia y reconociendo su error. Entonces, a David el vidente le dijo que Dios le había dicho que escogiera cuál castigo iba a querer, 3 años de hambre, o que se pusiera en manos de sus enemigos, o que viniera el ángel a devastar con una peste a los del pueblo de Israel. Entonces David pidió que se pusiera en manos de Dios en el castigo, porque él que podía tener más misericordia que el hombre, ¿verdad? Cuando caes en manos del diablo, ese no te va a tener ninguna compasión, ese te va a acabar. Y cuando Dios está en manos, nosotros estamos en manos de Dios, a través de una corrección, Dios puede ser más misericordioso que el hombre. Por eso David decidió esa opción, la última opción. Entonces el ángel detuvo su espada sobre la mortandad de Israel, pero ya habían muerto más de 70,000 hombres. ¿Quién iba a pensar que una decisión aparentemente pues que no tenía mucha importancia a simple vista, y eso costó la muerte de 70,000 personas? Hay cosas que nosotros hacemos que pueden ocasionar graves daños por nuestra propia decisión, que Dios no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, tuvo que morir mucha gente. 70,000 personas no es cualquier cosa, es mucha gente. Quizás perdió más gente en ese castigo que Dios le dio que la gente que perdió en las batallas. Las batallas que siempre ganó, tuvo que haber tenido bajas, pero no creo que haya perdido 70,000 gentes en todas sus batallas.
y él las perdió en un día o 2 días. Iban a ser 3 días nada más. Como a la mitad de los 3 días, ya Dios decidió parar al ángel la mortandad. Entonces aquí dice, andar en santidad delante de Dios tiene sus repercusiones en nuestra vida, la iglesia y el cuerpo. Mantener tu santidad vigente cada día es el seguro de la conversión de muchas personas a nuestro alrededor. Lo que tú y yo hagamos va a repercutir en beneficio o en perjuicio de los que dependen de uno, como toda esa gente que dependía del rey murió sin tener la culpa. Así pasa igual en este tiempo moderno con los países que viven en guerra. Por una persona, por 2 personas que no se ponen de acuerdo, se muere mucha gente. Gente que va a la guerra y no va confiada en lo que va a hacer, porque pues lo tienen que mandar a pelear, una causa que no vale la pena. Entonces, la condescendencia con el pecado en nuestra propia vida, la falta de juicio de Dios en lo que hacemos, lo que trae es mortandad al cuerpo. No somos conscientes de lo que opera en nuestra vida. No somos conscientes de lo que opera en nuestra vida, opera en la vida de otros. Involucramos a otras gentes que no pueden tener la culpa, no tienen la culpa, mas sin embargo, pues así se involucra esto. Entonces, aquí nosotros como líderes de una familia, tenemos la responsabilidad de tener el temor de Dios en nuestras vidas para evitar castigos colaterales como los que tuvo David, para evitar castigos colaterales a nuestras familias, a nuestras personas y a nuestro alrededor, involucrando siempre el temor de Dios. Entonces, qué importante es estar siempre viendo, ¿será la voluntad de Dios lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Tener la presencia de Dios para ver si es Dios el que te está hablando, y cuando el pensamiento venga a tu mente, que sea un pensamiento bueno, y si es un pensamiento malo, desecharlo, porque si no lo desechas por un pensamiento, primero empieza por un pensamiento y luego después, ya cuando lo haces, ya a Dios le desagradas y te puede castigar. Lo más grave de todo esto es que estamos viviendo la vida cristiana y lo peor del caso es que creemos que estamos bien. Creemos que estamos bien, que así como vamos bien, y a lo mejor no le hemos preguntado a Dios, ¿estaré yo bien así como estoy haciendo las cosas? ¿Verdad? Si podemos analizar todo lo que nos han dicho aquí en todas las predicaciones, si las pusiéramos o obedeciéramos todas las predicaciones, estaríamos igual que ahorita. Que dijera, bueno, voy a rectificar todas las predicaciones, las voy a llevar al pie de la letra, pues a lo mejor seríamos otros, porque aquí cansados de estarles, el que está aquí enfrente, quien sea, estar hablando la palabra a través de la escuela dominical y las predicaciones del domingo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo delante de Dios? Esa es la pregunta. ¿Estaremos bien? Porque aún así, con todas las virtudes que tenía David, tuvo una debilidad y un declive que se equivocó. Entonces, si se equivocó David, pues también a lo mejor nosotros nos podemos equivocar. David creía que el censo no tenía ninguna repercusión hasta que ya se dio cuenta cuando fue el vidente y le dijo que había hecho algo mal y que escogiera el castigo. Entonces,
Pues no sé, hermanos, qué castigo quiera usted agarrar o que Dios le dé para que usted pueda entender o podamos entender. A ver, ¿cuál castigo quiere para poder nosotros hacer caso? ¿O de qué manera quieres que te diga para que te compongas? A ver, ¿cuál es la palabra o de qué manera quieres que Dios te hable para que te enderezcas o para que te rectifiques? Tú y yo, todos, lo que mejor conviene. Como una anécdota, hace mucho tiempo, cuando no existía aquí la preventiva, entonces no sé por qué mi papá que se quedó ahí por un problema que pues no valía la pena, ¿verdad? Por un problema vial, algo así. Y el que estaba ahí era amigo de él y le dijo, no hombre, don José, quédese aquí conmigo en la oficina, en lo que esto se arregla. Era un problema que no tenía mucha importancia. Y entonces, aquí quédese conmigo en mi oficina. Y a los 15, 20 minutos llegó otro amigo de él también, pero ese venía borracho. Entonces, también, como era muy amigo de él, lo consideró, dijo, no hombre, quédese también aquí conmigo, aquí en la oficina. Entonces, platica mi papá que como estaba borracho se puso necio y no entendía, y el señor, el comandante, amigo de mi papá y amigo de él también, se puso necio y que él quería esto y que quería lo otro, y le decía al señor, siéntese ahorita, ahorita arreglamos el problema, siéntese ahorita, espéreme tantito, porque estaba también igual considerado, para no encerrarlo allá, lo tenían en la oficina junto con mi papá. Y platica mi papá que tanto estuvo insistiendo hasta que se enojó el señor, el comandante, y le dio un golpe en la boca del estómago, y con eso se compuso, ya se calmó, ya estuvo muy tranquilo, de haberse puesto tan necio que no entendía y no entendía y no entendía y no entendía. Un golpe en la boca del estómago, con eso se compuso, hasta se le quitó lo borracho. Entonces, así también nosotros, no sé qué estemos esperando, de qué manera que nos hable Dios para poder entender, porque ya nos hablaron con palabras, muchas palabras, como le hablaba el señor el comandante le decía, siéntese ahorita, pero nunca entendió con palabras, le tuvieron que pegar, y nomás un golpe le dio en la boca del estómago, con eso se compuso. Entonces, que Dios nos ayude a pensar, estaré bien delante de Dios, porque si no estoy bien, ¿qué se me puede esperar? ¿Qué se me puede esperar? La muerte, y a lo mejor nos podemos morir creyendo que estamos bien. Eso es, y te puedes estar muriendo y dices, no, yo estoy bien, yo estoy al corriente con los diezmos y ofrendas para empezar, ¿verdad? Y no puedes dar eso que no tiene chiste, con más portarse uno bien. Yo puedo dar 200, 300, 500 o 1000, 2000, 50,000 pesos. Para mí eso no es ningún problema. Para mí es más problema portarme bien. Y todos nosotros, ustedes lo que les corresponda dar 500 pesos o 1000 pesos o 2000 pesos, eso no. El portarse uno bien en lo que le corresponde a uno, ese es ahí donde está lo difícil para ustedes y para mí, que a veces no lo hacemos y estamos pensando que estamos bien. Entonces, en medio de la oración y en todo esto que estamos escuchando la palabra, pues que Dios nos ilumine a ver en qué estamos mal, para poderlo corregir, ¿verdad? Porque no nomás es venir y si no hacemos caso a lo que Dios nos dice, de nada nos va a servir. Bueno, hermano, esta es la reflexión que traigo en esta tarde. El Señor les bendiga.